todos, soy el gran maestro Damián Lemos para iChess. Bienvenidos a esta serie de videos, en este caso sobre ataque indio de rey. Creo que si están en este video es porque ya vieron la parte 1 y 2, que la pueden encontrar en este canal también. Y vamos a seguir analizando estructuras dentro del ataque indio. Sabemos que con blancas podemos empezar con E4, y casi contra cualquier cosa que juegue el negro, sea siciliana, Caro-Kann, francesa, Pirc, moderna, incluso si el negro juega E4, E5, podemos jugar el ataque indio de rey, y eso es lo que me gusta, ¿no? Vamos a jugar un esquema contra casi todo lo que el negro juegue, y en este caso vamos a ver una partida donde las negras juegan Caro-Kann, nosotros jugamos D3, sabemos que D4 también es posible, pero vamos a seguir dentro del ataque indio. D5 y caballo D2. Sabemos dónde nuestras piezas van en el ataque indio. En este caso, caballo D2 es fundamental porque queremos evitar cualquier cambio de damas, ¿no? Si las negras juegan D por E4, entonces hacemos esta jugada primero y luego sí, hacemos caballo F3, G3, alfil G2, que es el esquema conocido. Y las negras, en este caso, juegan con E5. Como dije antes, nosotros tenemos nuestra disposición de piezas, que sabemos que es caballo F3, G3, alfil G2, enroque. Nuestro plan es sencillo de jugar. ¿Qué es lo que cambia en el ataque indio? Por lo general lo que cambia es cómo juega el negro. El negro es quien tiene a su disposición muchas maneras de jugar, pero no es tan claro cuál es la mejor. Por ejemplo, en la siciliana pueden jugar con G6, y una vez que tienen alfil G7 hecho, pueden jugar con E6 y D5, pueden jugar con E6 y D6. Una vez que el peón está en E6, pueden decidir sacar el caballo por E7 o el caballo por F6. Hay un problema con las flechitas ahí. Una vez eso solucionado, seguimos. Por ejemplo, pueden jugar con D6 y E5. Y una vez más, con esta formación decidir si sacar el caballo por E7 o por F6. Otros esquemas donde las negras no hacen el fianqueto, sino que más bien deciden sacar el alfil por E7. Como vemos, hay muchísimos planes y setups para las negras, pero lo cierto es que con blancas siempre tenemos a nuestra disposición buenas variantes y tal cual tenemos las piezas distribuidas, vamos a tener una posición sólida para llegar al medio juego. Entonces, en este caso vemos que las negras juegan E5, obteniendo espacio en el centro desde temprano, y caballo F3. Juega totalmente natural, amenazamos un peón. Las negras juegan alfil D6. Si hacen algo como caballo D7, que es una jugada natural de desarrollo, creo que con blancas tenemos una jugada como D4. Y esto es lo que tiene el ataque indio, ¿no? Uno con negras piensa que el blanco simplemente va a limitarse a jugar G3, alfil G2 y que se va a enrocar. Pero si el negro baja la guardia, empiezan a aparecer jugadas como D4. Tenemos un mejor centro, tenemos más desarrollo, entonces iniciar acciones en el centro parece una buena idea. Si las negras toman, en este caso quedan con un peón aislado. Esto es claramente favorable para nosotros. Si las negras toman en E4, podemos comer. Por ejemplo, si siguen comiendo dama por. Nuestra dama está muy bien ubicada, las negras no pueden sacar sus piezas y además se viene caballo de 6 jaque. En ese caso ganaríamos su fuerte alfil de F8. Entonces D4 es una jugada, ¿no?, que puede llegar a ser en algún momento, sobre todo porque las negras no tienen el caballo en C6. Alfil D6, nosotros hacemos G3, caballo F6, bueno, totalmente natural. Aquí, por ejemplo, no tiene que ser ya mismo, pero las negras siempre tienen que estar atentas a una jugada como D4. En este caso no parece tan peligroso, ¿no?, porque las negras pueden jugar D por E4. Pero si hicieran esta jugada, siempre tienen que lidiar con los E5. Entonces, luego de G3, caballo F6, como decía, D4 es una jugada que se puede tener en cuenta. Pero las blancas juegan alfil G2. Mucho más natural, enroque. Ahora sí, una vez que estamos enrocados, el D4 pasa a tener más fuerza por parte de las blancas.
Y bueno, las negras en esta posición juegan alfil G4. Esta jugada obviamente es natural, ¿no? Las negras quieren sacar su alfil. Teniendo el peón en C6, no van a querer sacar el alfil por otra diagonal. Además de que alfil G4 está en cierto modo evitando el D4 de las blancas. Vamos a explicar por qué. Digamos que las negras juegan algo como A6. Algo no, una jugada sin sentido. Nosotros con blancas podríamos pensar en jugar D4. Si peón por, tenemos E5 y ganamos una pieza. Y bueno, y si las negras, por ejemplo, juegan D por E4, esta transformación de la posición nos favorece bastante porque ahora este peón es muy débil, mientras que nuestro caballo D5 es bastante fuerte. Aquí, por ejemplo, estaríamos simplemente ganando un peón y además de eso, contamos con el par de alfiles. Entonces, ahí tenemos una clara ventaja. Lo mismo en esta posición, caballo por, peón por, caballo por E5. Este peón resulta bastante débil y si las negras quieren comer, en el peor de los casos vamos a perder el peón de E5, pero nuestro par de alfiles es demasiado fuerte, en una posición abierta. Entonces luego de enroque, alfil G4 parece una opción interesante para las negras. Las blancas juegan H3, ganamos un tiempo, nos damos un aire, alfil H5. Por cierto, las negras no quieren cambiar su alfil fuerte. Si comen podemos incluso tomar de dama, para luego seguir avanzando en el flanco de rey, pero el hecho es de que tenemos el par de alfiles y una posición muy flexible, ¿no? Algún día abrimos la posición, nuestros alfiles van a dar que hablar. Alfil H5, y ahora viene una de las jugadas más importantes de toda nuestra estrategia, y es una jugada que se ve bastante en el ataque indio de rey. Dama E1. Dama E1 es... si uno juega ataque indio de rey muy seguido, se le hace natural esta jugada, pero si no lo juega, es realmente difícil de entender. Uno dice, ¿por qué no dama E2? En cierto modo es posible dama E2, pero sigue bajo el fuego del alfil de H5, en cambio con dama E1 no. Segundo, si algún día quiero hacer algo como G4 para ganar espacio en el flanco de rey, la casilla F4 se transforma en un hueco que las negras podrían intentar explotar saltando a F4, maniobrando con sus caballos. Entonces, tener la dama en E1 es un bonus, ¿no? Es mejor para nosotros. Además, otra gran idea que me estoy olvidando de mencionar es que si tengo la dama en E2, no voy a poder hacer la jugada caballo H4 con idea de caballo F5. Entonces, dama E1, al hacer esta jugada, sí puedo hacer esta maniobra y además combinar los planes que antes mencioné. Tal vez puedo jugar G4, caballo H4, sobreprotejo al peón D4 por las dudas, evito los cambios de dama en la columna D. Si pienso atacar, es mejor que no cambie damas. O sea, dama E1 es una jugada realmente perfecta. O al menos tiene muchos planes. Torre E8, caballo H4. Nosotros seguimos jugando de manera natural. Ahora este alfil de H5 ha quedado sin muchas casillas. Las negras deciden comer en E4. Si no lo hacen, si juegan algo como D4, podemos pasar esquemas también de la India de rey. Sabemos que en la India de rey, cuando el blanco avanza con D5, las negras juegan caballo C5. En este caso estamos hablando de una posición invertida, pero los temas son los mismos. Podemos jugar a 4 también para evitar que las negras jueguen B5. Y lo más importante, y esto es algo que se da a menudo, tanto en el ataque indio de rey como en la India de rey, es que cuando el blanco cierra el centro, o el negro cierra el centro en este caso, con D4, esto nos da libertad para atacar en el flanco de rey. Ahora una jugada como F4 es mucho más fuerte, mientras que si jugara F4 en esta posición, las negras pueden comer en E4, tienen muchas líneas abiertas. Con el centro cerrado, golpear en el flanco parece más recomendable. Bueno, las negras deciden tomar, sin cerrar la posición. Nosotros tomamos de peón para mantener nuestro espacio. Además, que el caballo lo queremos dejar reservado para la casilla C4. Caballo BD7. Jugada natural por parte de nosotros. Además que ganamos un tiempo. Y las negras juegan alfil F8. Sí, en F8 las negras van a sobreproteger más el flanco de rey. También controlan el hueco en D6.
Quizás alfil C7 parece no un poco más precisa porque de algún modo están las negras abanicando al caballo de C4 y en cierto modo también están protegiéndose contra algún F4 que puedan lanzar las blancas. Dicho esto, contra alfil C7 puedo con blancas seguir jugando tranquilo, pensar algún día en instalarme en D6 con caballo F5, sigo teniendo una iniciativa interesante. Alfil F8 es lo que hacen las negras. Otra jugada que no quiero decir que la hagamos en piloto automático, pero sí es una jugada que vamos a hacer frecuentemente en el ataque indio, A4. En cierto modo evitamos B5 de las negras, porque claro, si las negras juegan esta jugada, vamos a comer, y ahora nuestra torre de A1, sin haber movido, va a estar jugando. El peón de B5 no está muy bien defendido, y además, ahora que se fue el peón de C6, tenemos nuevos huecos en la posición, nuevas debilidades posicionales que se acaban de crear, y todo esto va sumando, ¿no? Entonces, con A4, nuestra última jugada, en cierto modo, evitamos que las negras jueguen B5. Caballo C5. Bueno, las negras quizás quieran hacer lo mismo, ¿no? Buscar alguna debilidad y entrar en nuestra posición. Por suerte, ¿no? Tenemos C3 en el peor de los casos para controlar la casilla de 4. En esta posición C3 no sería una muy buena idea, ¿no? Porque tanto caballo B3 como caballo D3 son molestas, pero las blancas hacen caballo F5. Dama C7, bueno, el negro también sigue jugando tranquilo, ¿no? Conectando las torres. Estamos en una posición de medio juego, donde casi todas las piezas están dentro del tablero con excepción de 2 peones, así que hay que jugar con mucha cautela. Y aquí las blancas deciden seguir progresando con B3. Esta posición es más común de lo que uno cree, porque se suele dar en el ataque indio posiciones donde no se han cambiado piezas, salvo los peones de E4. El blanco piensa en desarrollar su alfil, quizás por D2 o por E3, en ambos casos vamos a tener planes buenos, es decir, con el alfil en E3 presionamos en cierto modo el flanco dama, con alfil D2 podríamos pensar en alfil C3. ¿Cuál es el problema de alfil E3 en este momento? Que el peón de E4 está colgando. Entonces, una jugada como F3 luce mala, porque claro, está bloqueando el alfil de G2, pero prepara alfil E3. Voy a hacer cualquier jugada con negras simplemente para ilustrar nuestro plan. Ahora el alfil E3 es posible, el peón de E4 no cuelga, mientras que el otro alfil puede pasar directamente a la acción vía F1. Sin mencionar que cuando tenemos el peón en F3 también nos da la posibilidad de atacar en el flanco de rey con G4 y H4. Todos estos planes parece mentira, ¿no? Pero se estudian, a uno se les puede ocurrir en el tablero, pero viendo partidas uno es como que los va asimilando más rápido y de paso nos ahorramos algo de tiempo en el reloj. Así como dije para las blancas F3 y alfil E3, las negras pueden intentar caballo F7, F6 y alfil F7, y con esta maniobra mejoran la posición de su alfil de H5, que realmente en este momento no está haciendo nada. Bueno, B3, caballo F7. Bueno, el negro quiere hacer, ¿no?, el F6 del que hablábamos, pero bueno, una vez que el caballo de F6 se fue, no es necesario jugar F3. Podemos hacer alfil E3 directamente, F6, y otra jugada que me gusta mucho por parte de las blancas, dama C3. La posición está, digamos, pareja en chances, pero al blanco se lo ve con una ligera iniciativa y eso es lo que me gusta. Además, puede estar parejo, pero nosotros tenemos piezas más activas. El negro no va a querer hacer jugadas como G6, por ejemplo, que dejan a su alfil de H5 muy fuera de lugar, sin mencionar que seguramente podemos hacer esta jugada con idea de G4. El negro, digamos, lamentablemente se ve obligado a entregar uno de sus alfiles, y este alfil, por cierto, que es el alfil que les quedó, está en una posición muy mala. O sea, es una posición donde la ventaja blanca no parece tanta, pero es molesta, sus piezas están mejor ubicadas. Las negras deciden hacer rey H8. Vamos a ver cómo progresa esta partida, si bien puede haber mejoras
Me gustó mucho cómo jugó el blanco. Avanzamos en el flanco rey con G4, alfil F7. Y ahora el negro no tiene debilidades, es cierto, está hiper sólido. Todo bien defendido, el peón de C6 controlando casillas clave. Pero bueno, podemos seguir desarrollando piezas con blancas. Y en este caso es la torre F. La torre de A la dejamos en A1, porque algún día el alfil puede ir por F1 y participar en el flanco dama. Habría que tener cuidado con el peón D4 que está colgando, pero siempre tenemos el F3 a disposición. Aquí, en esta posición, luego de torre F de 1, las negras cometieron quizás el error más grave de la partida, que es jugar alfil por C4. Vamos a ver que en realidad, según la máquina, esta jugada no es tan mala, pero hay que entender el punto de vista práctico, ¿no? El alfil de F8 es el peor alfil de las negras en esta posición. Entonces, sería mejor y sería muy inteligente dejar el alfil de F7 vivo, no solo para propósitos defensivos, sino también para algún día atacar. Quizás las negras tengan que jugar algo como caballo E6, algún día intentar cambiar torres en D8, y pongo B6 porque el peón de A7 está colgando en algunas variantes. Caballo E6 parecía más acorde. Alfil por, dama por, ahora creas o no, la ventaja de las blancas es más evidente por el par de alfiles, la posición no es cerrada, entonces nuestros alfiles van a ser fuertes. Caballo E6 y otra gran jugada de las blancas, A5. ¿Por qué A5 es tan fuerte? Porque de esta manera ponemos en prisión a la torre de A8 del flanco de dama. Es decir, ahora las negras no pueden jugar algo así por alfil por A7, y nosotros, al tener el peón en A5, no dejamos que las negras atrapen nuestro alfil jugando B6. Eso suma mucho, porque al hacer A5, como decíamos, la torre de A8 queda presa del flanco de dama. Como si esto fuera poco, el caballo de D7 tampoco se puede mover. La torre de E8 está sobrecargada defendiendo al caballo de D6, y esto tampoco permite que las negras se puedan liberar. Si B5 peón por, bueno, si caballo por, podemos huir tranquilos y dejamos al negro con muchas debilidades. Y si peón por, tenemos torre por, y a torre por, dama por E6, y ya estaríamos materializando nuestra ventaja. Entonces, luego de A5 las negras juegan G6. Seguramente las negras no habrán querido hacer esta jugada, pero la tienen que hacer. Digo, ¿no? Cuando hacen G6 se están debilitando demasiado. Y aquí otro gran error que hacen las negras en esta partida. Todo en su afán de defender al peón de A7 y poder mover la torre de A8, juegan C5. Que si bien evita alfil por A7, deja un hueco en D5 y las blancas van sin pensarlo dos veces a ocupar esa casilla. Torre C8, caballo C3. Momentáneamente las negras ocupan D4, pero vamos a ver que eso no va a durar mucho. Caballo D5, dama C6, C3. Las negras es notable, ¿no?, que han fallado en su estrategia, tienen que volver. Y las blancas, con jugadas muy naturales, siguen mejorando su posición. En este caso evitamos algún B5 de las negras. Y lo importante aquí es entender que si cambiamos damas, las negras probablemente estén perdidas, porque no tienen contrajuego, porque sus caballos no se pueden mover, y porque el alfil de F8 es totalmente inútil. Las negras hacen A6, posiblemente para evitar dama B5 y torre D2. Las blancas mejoran absolutamente todas sus piezas antes de dar el golpe final. Torre A2 con idea de torre D2 también parece muy interesante. Y quizás dama A4 se pueda considerar también. No, torre A4 no, dama A4. Con idea, como decía, de cambiar damas y jugar un final con nuestro alfil, que es muy fuerte. Nuestros alfiles, que son muy fuertes, eso quise decir. Torre de 2. Las negras aquí supongo que tienen que jugar de manera muy precisa para no colgarse algo. Quizás rey G7. Están en un modo de espera, ¿no? Pero no aguantaron las negras y jugaron caballo C7. Y las blancas, calculando bien, hicieron caballo por. Ahora vemos que hay entradas de dama incluso por F7. Por eso sugería que quizás rey G7 sea mejor para las negras. Hacen dama por las negras.
¿Será torre por una mejora? Lo dudo, ¿no? Porque ahora nuestra dama también entra. Incluso con una jugada como esta, las negras se están quedando en Sux-1. Incluso su primer fila está débil. Entonces dama por parece mejor. Dama F7. Gran maniobra de las blancas. Ahora la vamos a entender un poco mejor. Luego de torre E7, dama D5. Podríamos haber hecho dama D5 directamente, pero ahora obligamos a la torre a ir una mala casilla. La dama de D5 no puede ser amenazada, ni con caballo B6 ni con caballo F6. Y el gran problema para las negras es que ahora su primer fila está debilitada, pero por sobre todo, alfil C4 es una amenaza muy grande y las negras van a tener problemas para parar el mate en G8. Es increíble porque ese alfil de G2 que estuvo cerrado durante casi toda la partida, ahora va a ir a C4 para dar el golpe final. Las negras hacen caballo B8. Aún si llegan a C6 van a estar con poco tiempo de mejorar. Nosotros no se lo permitimos, hacemos alfil C4. Y las negras se ven forzadas a jugar torre G7. ¿Qué pasa si alfil G7, no? Esa es la gran pregunta. Esta jugada también defiende la casilla G8. Pero claro, la primer fila de las negras está totalmente, digamos, no defendida. Entonces, dama por C5, esta desviación gana la partida. Dama por alfil por, y a torre por tenemos torre D8. No es solo el hecho, ¿no?, de que recuperamos la pieza, sino también de que terminamos ganando una pieza en B8. Entonces, luego de alfil C4, siguió torre G7, y las blancas, sin complicarse demasiado, juegan alfil H6. La torre no se puede mover por el mate en G8, y de lo contrario, ¿no?, las negras, si no mueven la torre, vamos a ganar calidad, y tenemos una posición ganada después, ¿no? Si alfil por, como mínimo tenemos dama D7, cambiando damas, y con calidad de más el negro no tiene ningún contrajuego. Así que luego de alfil H6, las negras deciden directamente abandonar. Esta partida, si la quieren buscar, es Amin contra Nagdiyev. Es una de las tantas que me gusta dentro del ataque indio, pero elegí esta en particular porque se ven demasiados planes que pueden ejecutar las blancas, y es un poco la idea del ataque indio de rey, jugar en base a los planes y no tanto a memorizar variantes teóricas. Así que espero que este video les haya gustado, que hayan podido aprender algo, y bueno, en los próximos videos la serie que vamos a estar empezando, al menos con el tema aperturas, va a ser sobre la defensa india de rey para negras, que de hecho está bastante relacionado con los planes que vimos en este capítulo. Así que espero verlos también en mis próximos videos. Muchas gracias.